Entonces tenemos dos tipos de variables aleatorias, la discreta y la continua. Carlos, ¿me puedes decir la diferencia de estas dos o me puedes dar la definición de variable aleatoria discreta? La diferencia de las dos es que una toma valores enteros y la otra fracciones. Gracias. Eric, ¿me puedes decir ejemplos de una variable discreta? Eric, Sí, maestra, disculpe. ejemplos de variable discreta. Sería como el número de árboles que hay en un parque o el número de hijos de alguien. Muy bien. Soria, ¿me puedes decir ejemplos de variable aleatoria continua? 0.1, 0.2, 0.3 hasta el 1. Y prosigue. Ok. Con esos dos tipos de variables, tenemos también dos tipos de distribuciones. ¿Cuáles son los dos tipos de distribuciones, Hurtado? Salvador Hurtado. La distribución de probabilidad discreta y la distribución de probabilidad continua. Ajá. Ok. ¿Cuáles son las características de la distribución de probabilidad discreta, Roslyn Guerrero? Bueno, que es generado por una variable discreta. ¿Qué más? Y también puede tomar valores enteros. Ajá, solo toma, no puede tomar, solo toma valores enteros. Ajá. ¿Qué otra característica tiene? Y deben ser mayores a 0. Ajá. Mayores o iguales a 0. Las probabilidades, ya estamos hablando de probabilidades. Mariana Mendoza, ¿cuáles son las características de la distribución de probabilidad continua? Una variable continua es una variable que puede tomar tanto valores enteros como fraccionarios. Puede ir del 1.0 hasta el infinito y cada uno de sus valores toma x debe ser igual o mayores o iguales a 0. Ok, bueno. También ahí veíamos las fórmulas para poder calcular la media de la distribución, creo que venía de la distribución discreta, no sé si de la continua también. Sí, de la discreta y de la continua venía para calcular la media y la desviación estándar, si recuerdan, y que venía un ejemplo también. Venía para calcular media y desviación estándar de cada una de las distribuciones de probabilidad, de la distribución discreta y de la distribución continua. Primero está la de la distribución discreta. Aquí voy a compartir un poco la pantalla.
Disculpe, profesora, creo que está muteada. O porque no se escucha nada. Sí, perdón. Tengo aquí, bueno, tenemos la fórmula de la media y la de la desviación estándar. La media es igual a, bueno, se puede representar con la mu, que es una letra griega, o x, que es el valor esperado de x. Esta es la sumatoria de los valores que toman la variable por la probabilidad de cada uno de los valores de la variable x. La desviación estándar, les decía, el símbolo de la desviación estándar es sigma, que también es un símbolo griego. Tenemos raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de cada uno de los valores que toma la variable x menos la media, esa diferencia al cuadrado se va a multiplicar por la probabilidad de cada uno de los valores y tenemos un ejemplo que nos pueden ayudar a leer. Déjenme les digo quién. Agustín, por favor. ¿Nos puedes ayudar a leer el ejemplo? Agustín no está. Ángel García. Sí, claro, permítame. Ejemplo. Según estadísticas, la probabilidad de que el motor de un auto nuevo de cierto modelo y marca sufra algún desperfecto en los primeros 12 meses de uso es de 0.02. Si se prueban 3 automóviles de esta marca y modelo, encuentra el número esperado de autos que no sufren de algún desperfecto en los primeros 12 meses de uso y su desviación estándar. Solución. Haciendo uso de un diagrama de árbol, usando las literales siguientes, se obtiene el espacio muestral de cómo se muestra a continuación. N igual a no sufre de ningún desperfecto en el motor los primeros 12 meses de uso. S igual a sufre de algún desperfecto en el motor los primeros 12 meses de uso. Y ya ahí se muestra el diagrama. Ajá. Y es el primer auto, puede ser que no sufra la N o que sí sufra. Si no sufrió en el primer auto, en el segundo, pues puede ser que sufra o que no sufra. Y así pues sucesivamente se van abriendo las ramas para cada uno de los autos. Están los 3 automóviles. Si el primer auto no sufrió, puede ser que el segundo sufra o no sufra, el tercero sufra o no sufra algún desperfecto. Entonces, ahí están para los 3 automóviles. Entonces tenemos pues las diferentes formas de que sucedan estos eventos. Tenemos aquí ya enumeradas, en donde está la D, el espacio muestral. X es la variable que nos define el número de autos que no sufre de algún desperfecto en el motor durante los primeros 12 meses de uso. X, 0, 1, 2 o 3 autos que no sufren algún desperfecto en el motor en los primeros 12 meses de uso. Entonces, la probabilidad de que ninguno sufra algún desperfecto, pues nos decía que era de 0. Bueno, de que sufra más bien algún desperfecto, de que suceda esta probabilidad, tenemos de cuánto, de que sufra, acá estaba la probabilidad, dice de que sufra algún desperfecto, los 12 meses de uso es de 0.02. Entonces nos está preguntando, bueno, hallar nada más esa probabilidad. Aquí tenemos primero
para X, para 0, para que X sea 0, es decir, que sufran todos algún desperfecto, pues multiplicaríamos esas probabilidades de que uno, por lo menos uno, sufra algún desperfecto, pues tendríamos, primero, no sufre, 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 no sufre, 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 no sufre. Entonces tenemos la suma de cada uno de esos eventos, pero primero la multiplicación. De no sufrir, ¿qué probabilidad tengo? 0.98. De sufrir algún desperfecto, 0.02. De sufrir 0.02 más la siguiente, que es el siguiente evento, porque en este evento de que tengan por lo menos uno, o más bien de que no sufran más bien, tengo una n en estos 3 eventos. Entonces hago la suma de esas 3 probabilidades o de esos 3 eventos y obtengo de que sufran, de sufrir o de no sufrir en un auto. Aquí están las probabilidades. Ahora de 2 o la probabilidad de X igual a 2, pues en donde la N aparezca 2 veces y tengo esos 3 diferentes en estos eventos donde la N aparece 2 veces, tengo esos 3 y hago lo mismo. Entonces ahora la N aparece 2 veces, de no sufrir es de 0.98. Obtengo esas multiplicaciones, esas sumas y obtengo la probabilidad final. Ahora de que ninguno sufra un desperfecto en esos 12 meses, tengo las probabilidades 0.94. Entonces tengo para 0, 1, 2 y para 3. El último es en donde no sufre ningún auto, algún desperfecto. Esa es la probabilidad de no sufrir. De no sufrir un desperfecto en los primeros 12 meses. ¿Sí más o menos quedó aquí, chicos? Para cada uno de los eventos. Ok, después de que obtengo esas probabilidades para cada uno de mis X diferentes, recuerden XY, pues es el valor que va tomando la variable aleatoria. Ahora vamos a calcular la media y la desviación estándar. Nos decía que la media era la sumatoria de cada una de mis X por la probabilidad. Entonces la probabilidad de que ocurran de 0 eventos o la probabilidad de 0 pues sería la probabilidad que ya tenemos aquí de cada uno de los eventos. Por eso es la sumatoria de X por su probabilidad de 0 y su probabilidad más 1 y su probabilidad 2 y su probabilidad 3 y su probabilidad. Ajá. Y obtenemos pues la respuesta 2.94, aproximadamente 3 autos que no sufren algún desperfecto en el motor en los primeros 12 meses de uso. En un promedio, o estamos calculando pues la media o un promedio. Aquí como nos dio 2.94, por eso aquí lo aproximamos a 3. Bueno, dice aquí la interpretación de la media o valor esperado, se espera que los 3 autos probados no sufran de algún desperfecto en el motor en los primeros 12 meses de uso. La desviación estándar es la sumatoria de X menos la media por la probabilidad de cada uno de ellos. Entonces, X para el primero, ¿qué valor tomó X aquí? 0. La media, ¿qué media tuvimos? Pues aquí la aproximamos a 3. Esta menos la media por la probabilidad, por su probabilidad. Y hacemos lo mismo con la siguiente. X, 1 menos la media, esa diferencia al cuadrado por su probabilidad. Y así hasta llegar pues al 3. Hacemos todos los cálculos, las sumatorias.
y sacamos raíz cuadrada, 0.2497 aproximadamente, o si lo redondeamos, pues nos va a quedar 0 autos. Dice 0 autos que no sufren algún desperfecto en su motor en los primeros 12 meses de uso. La interpretación que nos da, en este experimento se espera que los 3 autos probados no sufran de algún desperfecto en su motor en los primeros 12 meses de uso, y la variabilidad de este experimento es de 0. Si se nota, la media y la desviación estándar se redondean a un valor entero, ya que son la media y la desviación estándar de una distribución de probabilidad discreta. Por eso lo estamos redondeando, porque recuerden que aquí en la discreta, ¿qué características tiene? Pues que son números enteros. ¿Sí? Y tenemos, o nos ponían aquí otro ejemplo, se ha detectado en una línea de producción que 1 de cada 10 artículos fabricados es defectuoso. Se toman de esa línea 3 artículos, uno tras otro. Inciso A dice obtenga la distribución de probabilidad del experimento. B, encuentre el número esperado de artículos defectuosos en esa muestra y su desviación estándar. Igual hacen lo mismo, es D objeto defectuoso, N objeto no defectuoso. Y tenemos pues los experimentos. Dice que iban a tomar de esa línea 3 artículos, uno tras otro. Y hacemos el mismo diagrama de árbol. Vamos a tener ¿cuántos eventos? ¿Cuántos eventos tenemos al final? Aquí puede ser que los 3 sean defectuosos, pueden ser que sean 2 defectuosos y 1 no defectuoso, puede ser el primero defectuoso, no defectuoso, 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 no defectuoso, no defectuoso, no defectuoso, 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 no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, no defectuoso, no y defectuoso, o los 3 no defectuosos. Son los diferentes eventos como podemos enumerar al tomar 3 artículos uno tras otro. Puede ser que yo de los 3 sean defectuosos, el primero defectuoso, el segundo defectuoso, luego no defectuoso, y así sucesivamente hasta tener todos los eventos. Este espacio muestral ha sido obtenido haciendo uso del diagrama de árbol. Para más fácil podemos hacer nuestro diagrama de árbol hasta que pasen pues los 3 eventos o los 3 artículos. X es la variable que nos define el número de objetos defectuosos encontrados. Puede ser que yo no tenga ninguno, puede ser que tenga 1, puede ser que tenga 2 o puede ser que tenga los 3 artículos defectuosos. Entonces X va a tomar esos valores, va a tomar el valor de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces ninguno defectuoso, pues tengo solamente una probabilidad o un caso o un evento de que ninguno sea defectuoso. Y recuerden que tenemos, dice, se ha detectado en una línea de producción que 1 de cada 10 artículos fabricados es defectuoso. 1 de cada 10 es defectuoso. Esa es la probabilidad para los defectuosos, que sería de 0.1. Pongan en su calculadora 1 entre 10, porque aquí para sacar la probabilidad, pues 1 de cada 10, 1 entre 10 nos da 0.1. Si yo tengo 0.1 de defectuosos, ¿qué voy a tener de no defectuosos? Recuerden que para el diagrama de árbol que veíamos, tengo, aquí a lo mejor tengo el no defectuoso y el defectuoso. Para el defectuoso nos dice que es 1 de ¿cuántos? De 10. Entonces, para el no defectuoso, ¿cuántos van a ser? 9 de 10. ¿Qué probabilidad es aquí? 0.1. Y aquí entonces 0.9.
Tomé el primer artículo, tomo el segundo artículo. Si salió defectuoso, tomo el... Y así van abriendo las líneas. Ahora, para obtener o que nos salga uno defectuoso, pues tomamos, de aquí tomamos en donde tengamos uno defectuoso, una D, que es en este y en este. Y hacemos pues las multiplicaciones de uno defectuoso. ¿Qué probabilidad tengo? 0.1 y de no defectuoso 0.9. Puedo hacer 0.1 por 0.9 por 0.9. Ese resultado lo puedo multiplicar por 3 o pues lo sumo los tres eventos y obtengo la probabilidad de tener uno defectuoso. Ahora de que haya dos defectuosos, ¿cuál sería? De tener dos, pues en donde aparezcan dos letras D, que es de defectuosos, y yo pongo pues esos eventos. Ahora voy a poner 0.1, 0.1, porque tengo dos defectuosos y 0.9 de uno defectuoso. Si se fijan en la multiplicación, pues el orden no altera el producto, por eso puedo hacer 0.1 por 0.1 por 9 por 3 y obtengo el resultado. Y de tener tres defectuosos, pues nada más tengo uno. 0.1 por 0.1 por 0.1. Tengo una probabilidad de 0.001. Y aquí ya tengo, bueno, en la tablita, pues aquí ya me pusieron de tener 0 defectuosos, de tener 1, de tener 2 y de tener 3 y sus probabilidades. En el inciso B me pide calcular media y desviación estándar. Pues calculo la media. La media es la sumatoria de cada una de las X por su probabilidad de tener 0, 0.729 más 1 por 0.243, 2 por 0.027 y 3 por 0.001. Y en total tengo 0.3. Recuerden que hago en estos redondeo porque estoy trabajando con continua, distribuciones discretas, perdón. Por eso redondeo a 0 productos defectuosos. Como tengo 0.3, redondeo a 0. Ahora, la desviación estándar. Entonces es la sumatoria de cada una de mis X menos la media, esta diferencia al cuadrado por su probabilidad. Entonces, la media de cuánto me dio? De 0. El primer X es 0. 0 menos 0 al cuadrado por su probabilidad. Más 1 menos 0 al cuadrado por su probabilidad, más 2 menos 0 por su probabilidad, más 3 menos 0 por su probabilidad. Y tengo ya al momento de hacer la raíz cuadrada, obtengo un resultado de 0.6, es decir, puedo tener más menos un producto defectuoso, ya si redondeo ese 0.06, me da igual a un producto defectuoso y tengo su interpretación. En este experimento se espera que ninguno de los productos inspeccionados sea defectuoso, pero los resultados de este experimento pueden variar en más menos un producto defectuoso, por lo que al inspeccionar los tres productos, el número de productos defectuosos puede variar desde -1 hasta un producto defectuoso. Pero es posible obtener -1 producto defectuoso. Dice claro que esto no puede ocurrir. Luego el número de productos defectuosos en el experimento variará de 0 a un producto defectuoso solamente, porque no puedo tener -1 producto defectuoso. Entonces aquí solamente puedo decir que puedo tener de 0 a un producto defectuoso. Es la variación que puede haber. En la media estoy diciendo pues que ningún producto va a ser defectuoso, pero puede variar, esto puede variar de tener 0 a 1 defectuoso. Y aquí estaba otro ejemplo que tuvieron que haber leído.
igual con su media, su desviación estándar, está 3, está el 4. Y ya tenemos ahora el cálculo de media y desviación estándar para una distribución continua. Y aquí tenemos M o X, medio valor esperado de la distribución. X es la variable aleatoria continua. F de X es la función de densidad de la distribución de probabilidad. Desviación estándar. La fórmula para determinar la desviación estándar de una distribución continua es, y ya tenemos bueno, esta no es la desviación estándar, esta sería la varianza, porque sigma al cuadrado es la varianza. Entonces tenemos X menos la media al cuadrado por la función o la función de densidad de la distribución. Ya luego, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan, aquí tenemos la varianza. Esa es la varianza, está elevada al cuadrado. Para obtener la desviación estándar nada más, saco la raíz cuadrada. Acuérdense que raíz cuadrada con cuadrado se eliminan y pues solamente me va a quedar sigma. Para la siguiente función, f de x, 1 veno de x cuadrada, y tenemos f de x igual a 0 para cualquier otro valor. Diga si esta función nos define una distribución de probabilidad. B, si la función define una distribución de probabilidad, entonces determine su media y desviación estándar. Y C, determina la probabilidad de que 1 de f de x sea menor a 2. Para verificar la función nos define una distribución de probabilidad. Es necesario que cumpla con las características que se habían mencionado. Dice X si es una variable continua porque puede tomar cualquier valor entre 0 y 3. F de X 3, 0, lo que comprueba si damos diferentes valores a X para ver qué valores toma X, dándonos cuenta de que efectivamente f de X solo toma valores mayores o iguales a 0. Entonces aquí ya empezamos a darle pues valores a X. Cuando X toma un valor de 0, pues f de X vale 0. Si le damos 0.5 aquí a X, 0.5 al cuadrado por 1/9 o 1/9 por 0.5 al cuadrado, lo hacen y les va a dar 0.027. Si le dan 1 a X, pues 1/9 por 1. Si le dan 1.4, 2.4, cualquier valor le pueden dar a X. Pero si se fijan, la diferencia que le estamos dando a estos valores de X son valores continuos, es decir, también podemos darle valores fraccionarios mayores a 0. Y bueno, dice, para comprobar que la sumatoria de las probabilidades que cada valor de X es igual a 1, se integra la función de 0 a 3 como se muestra a continuación. Aquí tenemos desde 0 hasta 3 para poderle dar los valores de 1/9 de X cuadrada y ya hacemos, pues determinamos la función o determinamos esa integral. Hacemos o desarrollamos la integral. Hacemos la de elevado a la X. ¿Sí ya vieron cálculo integral? Bueno, en la prepa debieron ver, no sé si ahorita están llevando, ¿qué cálculo llevan ahorita? Cálculo vectorial, bueno, yo, no sé los demás. ¿Qué cálculo toman, chicos? Cálculo vectorial, profe. Okay, cálculo vectorial lo ven después del integral, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí ya nada más están haciendo la integral de una elevada a la X, es lo que hacen, que es pues X más 1, o bueno, el valor que está más 1 entre ese elevado más 1, es lo que están haciendo aquí. Ya se obtiene al final el resultado de 1. Si este resultado les da 1, pues estamos comprobando que la sumatoria de todas las probabilidades o de todos los valores que toma X es igual a 1.
que sería la área bajo esa función. Ujú. Calculamos media y desviación estándar. La media, recuerden que pues estaba nuestra fórmula, es X por la función de probabilidad. Aquí tenemos, recuerden que pues está tomando valores desde 0 hasta 3. Ujú. Desde 0 hasta 3 tenemos un noveno de X al cubo, porque recuerden que X está tomando valores desde 0 hasta 3. Entonces calculamos la media y calculamos bueno, aquí recuerden que tenemos que calcular la varianza porque es la fórmula que tenemos. Al final del resultado solamente le vamos a sacar raíz cuadrada. Ujú. Y aquí lo hacemos, pues, ¿qué valores va a tomar? Desde 0 hasta 3. La media, pues, tomamos el valor que tenemos o que ya nos dio en la función anterior por la función de probabilidad, que es esta, la función de probabilidad. Y pues logramos desarrollar esa función, toda esa integral para poder obtener la desviación estándar. Ujú. En el inciso C nos pedía determinar la probabilidad de que sea menor a 2. Entonces aquí de 1 a 2. Y hacemos lo mismo, pero X se encuentra mayor a 1 y menor a 2, por eso lo hacemos de 1 a 2. Son los valores que toma X. Y obtenemos esa probabilidad. Ujú. Dice, con las operaciones anteriores nos damos cuenta que para evaluar probabilidades para variables de tipo continuo es necesario evaluar la función de densidad de probabilidad en el rango de valores que se desea, que vendría siendo el área que se encuentra entre f de x y entre el ¿qué? Entre f y el eje de las x y entre el rango de valores definidos por la variable x. Entonces, por eso yo le doy o determino entre qué rango quiero calcular, para qué valor, para qué rango quiero calcular esas probabilidades o esa función más bien. Y tenemos otro ejemplo. Bueno, casi se termina el tiempo, pero lo que vamos a hacer de tarea para que mañana suban ese ejercicio es plantear un ejercicio de distribución de probabilidad discreta y uno de distribución de probabilidad continua. Lo van a plantear y lo van a desarrollar. Entonces, básense en los ejercicios que están aquí. De este, pues tenemos nada más 2 ejemplos. De continua tenemos 2 ejemplos, pero se pueden basar en alguno de estos 2. Recuerden que los ejercicios que planteen deben de ser relacionados a su carrera. ¿Ok, chicos? Uno de cada uno para mañana y lo van a subir para ya después yo poder dejarles algunos ejercicios que puedan resolver con los 2 tipos de probabilidades o de distribuciones más bien. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? No, profe. Ok, plantean para mañana entonces uno de cada uno. Después de que ya vea yo que suben sus ejercicios, ahorita les abro el lugar para que los suban. Voy a dejar una serie de ejercicios. Ok, chicos. Sí, profe, está bien. Ok, les digo si nos conectamos el viernes, por favor. Les aviso por WhatsApp. Sí, está bien, profesora. Muy bien, nos vemos, chicos, que estén bien. Nos vemos, profe. Buen día. Gracias, igual para ustedes.